Gracia y paz, amados hermanos, ¿cómo están? Como hijos de Dios debemos tener presente constantemente que Dios tiene un propósito para nosotros. El Señor nos muestra en su palabra que Él preparó para todos nosotros buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y la buena noticia es que esto que el Señor preparó, viene desde antemano, viene desde tiempo atrás. Obviamente desde la eternidad, porque Dios es un Dios eterno. Entonces, todo lo que Dios tiene para nosotros, llamado de propósito, tiene que ser hecho o ejercemos ese propósito, cumplimos ese propósito en base a la visión que nosotros tenemos. ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de la obra de Dios? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de la iglesia? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de la familia? ¿Cuál es la visión que nosotros tenemos de todas las cosas que Dios nos demanda hacer? Quizás uno de los mayores problemas es porque muchos cristianos no tienen una visión clara de las cosas que Dios nos ofrece, por la cual es que muchos no ingresan en Él o tienen temor o viven una vida simplemente expectante, una vida simplemente pasiva y no tienen ningún compromiso con la obra. Noten lo que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe Abraham fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Esto es impresionante. Aquí nosotros tenemos la respuesta de por qué es que Abraham dio pasos de fe. ¿Por qué es que Abraham, al ser probado en su fe, él dio pasos de manera impresionante? Saben, él llevó a su hijo para ser sacrificado. Cuando esto acontece, es una historia un tanto chocante para muchos. ¿Por qué? Porque él llevó a su hijo para sacrificarlo. Y la palabra nos muestra que incluso sus siervos en el momento dado le hicieron constantemente preguntas. ¿Dónde está la leña? ¿Dónde está tal cosa? ¿Y dónde está el cordero para el sacrificio? Y aún así, Abraham continuó llevando a Isaac para sacrificar. Lo colocó aún en la mesa, en el altar del sacrificio. ¿Por qué es que hizo eso? La palabra de Dios nos aclara que él, en esa fe, en esa convicción que él tenía claridad de un propósito y de una visión. Él sabía quién era Dios. Él sabía aquello al cual Dios lo estaba llamando y por qué lo hacía. Y mira lo que dice, él pensaba, él sabía, él conocía que Dios es un Dios poderoso, capaz de levantar a Isaac de entre los muertos. Capaz de levantar a Isaac de entre los muertos. ¿Sabes qué es lo que aconteció? Él dijo, tal vez no entiendo por qué Dios me pide esto. O tal vez dijo, Señor es bueno y Él me pide a mi hijo. Y sé que si aún muriera mi hijo aquí, Él es poderoso para levantarlo de entre los muertos. ¿Cuál es la visión que tú tienes de todas las cosas que Dios nos demanda? ¿Cuál es la visión que tú tienes de iglesia? ¿Será que para ti la iglesia es aún un apéndice o una estructura solo religiosa? ¿Será que para ti la iglesia es un grupo de hermanos dirigido por un pastor de repente con normas religiosas? ¿Qué es la familia para ti? ¿Será que la familia apenas es la formación de dos personas que un día se gustaron y por lo tanto se unieron en matrimonio y ahora tienen hijos? ¿Será que eso es el matrimonio para ti? ¿Cuál es la visión que tienes de todas las cosas? Cuando tú tienes una visión clara, se fundamenta en la fe y por causa de esa fe tú avanzas firme y vas a ser usado por Dios para grandes cosas. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Predicamos el Evangelio para ganar adeptos? ¿Predicamos el Evangelio para hacer que nuestra iglesia, que es pequeña, crezca un poco más y así sea más reconocida? ¿Cuál es la visión que tú tienes de la iglesia? Si tú comprendes claramente que predicar el Evangelio es definir el destino eterno de las personas, si tú entiendes claramente que la familia es la expresión de la vida de Dios, es la expresión de su amor, de su gracia, si tú entiendes que la iglesia es la novia de Cristo, es el plan eterno de Dios de hacer su habitación eterna en el hombre, quizás muchas de las cosas que hagas va a cambiar y tu compromiso va a ser más intenso. Necesitas tener una visión clara de lo que Dios quiere para todos nosotros. Y quiero invitarte a que este tiempo puedas orar y decirle al Señor, Señor, yo quiero tener claridad de cada cosa que tú me pides a través de tu palabra y por lo cual tener firmeza de fe y caminar en ella hasta alcanzar aquella meta, hasta alcanzar aquel supremo llamamiento en el que estamos, tú y yo. Que así sea y que este día y los próximos días puedas experimentar esa gracia y ese favor por el creer. Muchas bendiciones.